Hace más de 20 años, un día, fui a casa de un hermano y vi que su niñita de 5 o 6 años tenía la cara amarillenta, pálida. Y le pregunté al hermano, hermano, ¿qué le pasó a su niña? Y él me dijo, ¿sabe qué? Ella ha sido tan traviesa y mi esposa cometió un error y la niña se comió muchas zanahorias, de manera que ahora es una zanahoria. Somos lo que comemos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Este versículo que acabamos de leer es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y en el Estudio Vida de Filipenses de hoy se nos presentará el secreto de contactar la palabra, la abundante suministración del Espíritu y el orar sin cesar, todo lo cual sirve el propósito de vivir a Cristo. ¿Qué les parece, queridos radioescuchas? Esto anticipa un Estudio Vida lleno de bendición. El título del Estudio Vida de hoy es Las riquezas de la palabra, la abundante suministración del Espíritu y el orar sin cesar nos permiten vivir a Cristo. Este título inclusive nos llena de mucha expectación. Y con nosotros está Eric Romero para darnos los comentarios del programa. Anticipo, hermano Víctor, por el hecho de que haya citado Colosenses 3:16, que tendremos un tiempo muy rico en la palabra. Este versículo es muy exquisito y nuestra oración es que el Señor nos lleve al disfrute práctico y diario de la palabra de hoy. Hemos llegado a un tema crucial y es el siguiente: ¿cómo podemos recibir este Dios triuno procesado como nuestro alimento? Decimos esto porque muchos piensan que esto significa que debemos memorizarnos versículos de la Biblia y recitarlos. Y claro, hemos practicado esto y de hecho conozco algunos que tienen hasta una cajita de versículos, los cuales memorizan a la hora de sentarse a comer. Y esto es una buena práctica. Sin embargo, recibir al Dios triuno como alimento incluye más que simplemente memorizar los versículos, ¿verdad? Sí, todavía recuerdo el día cuando empecé a memorizar versículos. En verdad me ayudó mucho y todavía lo practico. Pero además de recitar versículos de la Biblia, podemos orar la palabra y también cantarla. Orar la palabra en verdad nos nutre, pero cantarla es una manera muy disfrutable en la cual Dios se imparte en nosotros. Colosenses 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Cantar la palabra con gracia en nuestros corazones a Dios es un deleite y es una excelente manera para que Dios se infunda en nosotros. Eric, muchos de los que han buscado a Dios y que a su vez Él los ha usado a lo largo de los siglos han descubierto este secreto. Y ellos han dado testimonio de lo mismo que usted acaba de describir, o sea, de la dulzura, la nutrición y la gracia que experimentamos al cantar la palabra de Dios con gracia en nuestros corazones. Así que en la primera sección del Estudio Vida se presentará el contraste que existe entre nuestro concepto natural y la economía de Dios con respecto a cómo entender la vida cristiana. Comencemos con Witness Lee y el Estudio Vida de Filipenses. You all should have the full knowledge concerning one thing. Todos debemos tener
un conocimiento cabal de una cosa. That is the difference between God's economy and our concept. Y esta es la diferencia que existe entre la economía de Dios y nuestros conceptos. There is a big discrepancy. Hay una gran diferencia entre nuestro concepto y la economía de Dios. Nuestro concepto es así, que después de ser salvos, resolvemos o nos proponemos mejorar nuestro comportamiento, mejorar nuestra conducta. Y todo el mundo es así, pero no lo logramos. Así que luego oramos rogándole a Dios que intervenga para ayudarnos. Y usamos nuestra fe para confiar en Dios, esperando que Él venga y nos ayude. Sin embargo, todos los cristianos pueden testificar una cosa, y esto es que Dios nunca nos respondió esta clase de oración. Cuanto más oramos así, menos vino Él a ayudarnos. Cuanto más oramos para que mejorara nuestro comportamiento, peor nos pusimos. Todos podemos testificar esto porque esta ha sido nuestra experiencia. Dios no puede contestar estas oraciones porque va en contra de su economía. La economía de Dios consiste en que Él mismo se forja en nosotros, impartiéndonos todo lo que Él es. Él imparte todos sus elementos, sustancias, todos sus ingredientes divinos en nuestro ser, de manera que lo tengamos a Él como nuestra vida y como nuestro suministro de vida, a fin de que vivamos a Él. Esto no es para que mejoremos nuestro comportamiento, sino para que vivamos a Dios. Aquí hay una enorme diferencia. Pero siento decirlo que la mayoría de los cristianos han caído en la trampa y aún siguen atrapados allí, tratando de superarse, de mejorar su carácter. You know what, brothers and sisters? Saben, hermanos y hermanas, que Half century ago, ya hace medio siglo, when I was young, cuando yo era joven, I did a lot of foolish praying. yo también oraba muchas de estas oraciones necias, pidiéndole al Señor que me ayudara a mejorar mi conducta. Quería convertirme en un ser humano refinado, But not now. pero ahora ya no oro así. I like to sleep and rest. Al contrario, simplemente deseo dormir y descansar. I don't like to pray this way. Ya no me gusta orar así. Eric, ciertamente también yo tengo que decir amén a esta palabra. Dios no contesta nuestras oraciones cuando le pedimos que nos ayude a ser una persona mejor o que nos ayude a mejorarnos. Escuchamos al hermano Lee decir que el concepto de mejorar nuestra conducta no concuerda con la economía divina presentada en la Biblia e incluso viene a ser una trampa para nosotros. Por ello, me gustaría que usted nos comentara de qué manera el concepto de recibir ayuda de Dios para mejorar nuestro comportamiento va en contra de la economía de Dios. Casi todas las prácticas religiosas que inventamos llegan a ser trampas. Muchos cristianos han caído en la trampa de esforzarse por mejorar su carácter, en vez de permitir que Dios se infunda en ellos. La economía de Dios consiste en que Él mismo se imparta y se forje en nuestro ser, para que lo tomemos como nuestra vida y así vivamos por Él. Esto no significa mejorar nuestro carácter humano, sino vivir a Cristo. El método humano es el del maquillaje, es algo externo, pero la manera de Dios consiste en transformarnos metabólicamente al nutrirnos. Por ejemplo, la práctica de memorizarnos la palabra es algo bueno, pero es solo una actividad mental que no nos permite asimilar el elemento nutritivo que está en la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso, primero que todo,
Debemos ejercitar nuestro espíritu al leer la Biblia, al orar leerla o al cantar la palabra, para comer y digerir el alimento contenido en la palabra. Esto no es solo un ejercicio mental, sino el ejercicio de nuestro espíritu. Si tomamos la palabra ejercitando nuestro espíritu, esa palabra nos vivificará y nos nutrirá, de manera que empezaremos a disfrutar a Cristo y asimilar sus riquezas. La manera de no tener una práctica religiosa, que por buena que parezca llega a ser una trampa, es asegurarnos de ejercitar nuestro espíritu. Y podemos ejercitar nuestro espíritu en la palabra, al orarla y al cantarla. En programas anteriores, Eric, se ha tocado el tema de respirar, invocando el nombre del Señor Jesús, y de comer al orar la palabra de Dios. Estos cuadros físicos presentan realidades espirituales, las cuales nosotros podemos aplicar a nuestra vida de una forma práctica. Así que en la próxima sección hablaremos acerca de comer la palabra. Por lo tanto, podríamos llamar esta siguiente sección Somos los que comemos. Continuemos con Winnesley. God is not actually teaching us. Dios no está enseñándonos, God is nourishing us. sino nutriéndonos. His nourishing is the real teaching. El hecho de que nos nutra es su verdadera enseñanza. Ven este punto. Dios nos está nutriendo, está operando en nosotros e infundiendo nuestro ser interior con todo lo que Él es. Este es su modo operandi, esta es su manera de hacer las cosas. ¿Con qué fin? No con el fin de que hagamos algo para Él, no. Él lo hace solamente para un y único propósito, y ese es que lo vivamos a Él. Jamás me olvidaré de una frase que leí hace mucho tiempo, y decía, somos lo que comemos. No coman mucho pollo, porque si lo hacen, se convertirán en pollos. No coman demasiada carne de res, porque si lo hacen, después de pocos meses, tendrán el olor de vaca. Saben que cuando era joven viví en el campo, en las montañas y lejos del mar. Mi casa estaba a unos 20 kilómetros de la casa de mis abuelos maternos, y ellos vivían a la orilla del mar. En ese entonces 20 kilómetros era una distancia muy larga, porque nos tomaba como 4 horas para ir a verlos. Cada vez que llegaba a su casa me molestaba porque todos los de la casa olían a pescado. Todos tenían el olor a pescado. Todos los viejos y los jóvenes olían a pescado. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué todos huelen a pescado? Y me dijo, ¿qué? ¿No sabes? Todos ellos, por la mañana, al mediodía y en la tarde, 3 veces al día comen pescado. El pescado era su alimento. Vivían al lado del mar donde hay pescado, así que era lo que comían a diario. Y finalmente, ellos olían a pescado. Somos lo que comemos. También, hace más de 20 años, un día, fui a casa de un hermano y vi que su niñita de 5 o 6 años tenía la cara amarillenta, pálida. Y le pregunté al hermano, hermano, ¿qué le pasó a su niña? Y él me dijo, ¿sabe qué? Ella ha sido tan traviesa y mi esposa cometió un error y la niña se comió muchas zanahorias. So she became carrot. De manera que ahora es una zanahoria. You are what you eat. Somos lo que comemos. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. I hope that we would eat more Christ. Espero que comamos más de Cristo, Then we become Christ. para que lleguemos a ser Cristo. Si nos alimentamos de Cristo, ciertamente seremos Cristo. Eric, tengo que enfatizar que este es un tema muy profundo, aunque aparentemente parece ser simple. Estamos de acuerdo de que en vez de oler a pescado, queremos tener la fragancia de Cristo. Deseamos que algo dulce
y fragante de Cristo emane de nosotros, hasta el grado de que lo perciban las personas que se relacionen con nosotros. En verdad, todos sabemos que somos lo que comemos, y esto es cierto en la esfera física y también se aplica en la esfera espiritual. ¿Correcto? Así es. En Juan 6:57, el Señor dijo: «Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. El que come a Cristo, vivirá por causa de él». Y la aplicación práctica de esta verdad se halla en el versículo 63, donde Cristo dice: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». La manera de comer a Cristo consiste en recibir su palabra, que es espíritu y vida. En 2 Corintios 2:15, Pablo da testimonio diciendo que para Dios somos grato olor de Cristo. Esto quiere decir que los apóstoles, estando saturados de Cristo, llegaron a ser un grato olor de Cristo y esparcían este grato olor de lugar en lugar, por donde quiera que ellos iban. Y esto solamente se lleva a cabo si comemos, disfrutamos y asimilamos a Cristo en su palabra. Por ejemplo, si entramos a un cuarto donde están cocinando una comida sabrosa, no tenemos opción sino de asimilar y respirar ese olor. Y cuando salimos del cuarto, otros pueden oler esa fragancia. Así que, de la misma manera, deseamos nosotros estar en Cristo, de modo que la fragancia de Cristo nos empape y la podamos esparcir por todas partes. ¿Qué les parece esto? ¿Verdad que es maravilloso? Bueno, no hemos terminado todavía. En la próxima sección se presentará la práctica de cantar la palabra con gracia en nuestros corazones a Dios. ¿Basado en qué? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice: «La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios». Continuemos entonces con Witness Lee. Whenever the rich word becomes Cada vez que la rica palabra satura nuestro ser interior, dicha palabra llega a ser en nosotros el espíritu abundante. Cuando la rica palabra satura nuestro ser, se vuelve el espíritu abundante. ¿De qué manera? Esto sucede cuando oramos sin cesar. Bueno, tal vez me pregunten, ¿se puede cantar la palabra? Cantarla es la mayor oración. ¿Se han dado cuenta de que cuando cantamos, oramos? No creo que hayan visto esto. La mejor oración es el cantar. Y la mejor oración es darle gracias a Dios. En Colosenses 3:17 dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Aquí incluye todo: orar, cantar, alabar. ¿Qué es esto? Es la manera de empaparnos absolutamente e infundirnos de Cristo y mezclarnos cabalmente con Él. Algunas veces sí hemos tenido esta clase de experiencia, ¿verdad? Cuando tomamos una parte de la palabra y luego espontáneamente dentro de nuestro ser surge una melodía acerca de esa palabra. Y al cantarla, esa palabra nos satura ricamente, nutriéndonos con todas sus riquezas. Y luego estamos tan agradecidos con Dios. En ese instante, ¿quiénes son ustedes? En ese instante ustedes son uno con Cristo. Y todo lo que digan será algo que está en Cristo. Y todo lo que hagan será algo que lo hacen en Cristo. Esto es vivir a Cristo. Así que la rica palabra se convierte en el abundante espíritu al orar sin cesar, cantando y dando gracias a Dios.
Somos nutridos, fortalecidos, enriquecidos y suministrados con todos los ingredientes que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y además, no solo seremos saturados de la palabra y del Espíritu, sino que también, vaya, hace que las cosas negativas en nosotros, los discípulos, disminuyan poco a poco diariamente. Y todas las cosas positivas aumentarán todo el tiempo. Y así obtenemos el crecimiento en Él. Luego lo expresamos a Él, y lo vivimos a Él, y lo magnificamos a Él. Y esto es todo lo que Dios desea hoy. Espero que esto les dé una profunda impresión para que todos los días practiquen esto. No intenten mejorarse a sí mismos. No oren esas oraciones que no tienen sentido. Pray the word. Más bien, oren la palabra. Sing the word. Canten la palabra. Exercise your spirit Ejerciten su espíritu to sing God. para darle gracias a Dios y alabarle a Dios y permitir que la palabra los penetre ricamente, para que sean nutridos con todas sus riquezas. Al suministrarlo con todas sus riquezas, dichas riquezas al instante se convertirán en la abundante suministración del Espíritu, mediante su oración, y luego lo disfrutarán a Él. ¡Aleluya! Bueno, Eric, todo este estudio vida ha estado maravilloso. Así que debemos combinar la palabra, la oración y el cantar a fin de que disfrutemos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. El apóstol Pablo nos mandó a tomar la palabra de Dios, no solo leyéndola, sino también orándola. Y así, como vimos hoy, cantándola. Entonces, Eric, ¿podría usted darnos unos pensamientos finales acerca de todo esto tan maravilloso en el estudio vida de hoy? Sí, al ejercitar nuestro espíritu orando y cantando la palabra, podemos disfrutar a Cristo, participar de Él, ser uno con Él, vivirle, crecer en Él y magnificarlo. En eso se deleita Dios, a fin de que se pueda impartir en nosotros y obtenga su expresión en la iglesia. Esto es maravilloso. Qué dulce es disfrutar al Señor Jesús en su rica palabra. Al recibir la palabra leyéndola, orando leyéndola y cantando leyéndola, el resultado es que Cristo se imparte en nosotros. La palabra es la corporificación de las riquezas de Cristo. Al recibir la palabra leyendo, orando y cantando, recibimos la impartición del elemento de Cristo en nosotros. No es cuestión de orar de forma religiosa para mejorar nuestra conducta. Esa es una trampa, pues perderemos el tiempo con oraciones que Dios no responde. Dios no desea que mejoremos nuestra conducta valiéndonos de nuestro propio esfuerzo, sino que Dios desea que lo comamos en su palabra, lo digeramos y lo asimilemos. De esta manera Cristo se imparte en nosotros y lo vivimos a Él. Dios dispuso que participáramos de Él, comiéndole y bebiéndole en su palabra, al orar y al cantarla. En los primeros mensajes del estudio vida de Filipenses, tocamos Filipenses 1:21, que dice, «Para mí el vivir es Cristo». Y hoy hemos visto la manera práctica de vivir a Cristo, que no es otra que respirar al Señor invocando su nombre y comer al Señor orando y cantando su palabra. En verdad, tenemos la manera práctica de vivir a Cristo. Y muchas gracias por habernos acompañado, Eric. Esta ha sido una gran ayuda, muy disfrutable y muy práctica. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre.
En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.